Si quieres, vamos a escuchar ese corte, que son las primeras palabras con las que empieza esta película y que son toda una declaración de intenciones. Escuchamos. Esta película está basada en las experiencias reales de Jack y Janet Smurr y su familia. A pesar de que los sucesos sobrenaturales están rodeados de controversia, la terrible experiencia de esta familia fue considerada como real y fue recogida por diferentes medios. Las escenas que siguen están basadas en el libro Apariciones, la pesadilla de una familia. Una sustancia viscosa que el informe policial pone, parecen babas oscuras que caen de repente de la nada. Aparecían resplandores fantasmales y el aparato de televisión llegó a desplazarse por la habitación completamente solo durante la noche. ¿Cuánto cobráis por ayudar a la gente con sus espíritus? Eso lo hacemos gratis. Vivimos de nuestras conferencias. ¿Por qué? Tenemos uno, es decir, un espíritu. ¿Por qué piensas eso? Algo entró en mi habitación y me tocó. Lanzó una lámpara sobre mis hijas. Susurra y golpea las paredes y ya no podemos dormir. Estamos todos muy cansados. Y nadie nos cree. Yo creo que estoy perdiendo la cabeza. ¿Se ha materializado? ¿Qué? ¿Ha tomado forma? ¿Se ha aparecido? Sí, lo ha hecho. Javier, vamos a hablar de la persona que recibe el premio Nobel, una de las personas, ni más ni menos que por el hallazgo de esta estructura de doble hélice que ya pertenece a nuestro pensamiento global, pero que sigue siendo, aunque se ha leído, parece desconocida en muchos aspectos. ¿Y qué determina? Bueno, vamos a hablar de ese hombre, creo incluso tiene su voz. Coméntanos un poco su historia, porque aquí ya empiezan los misterios, pero a bocajarro. Pues sí, empiezan los misterios ya, digamos que intravenosos, ¿no? Porque el tema tiene mucho que ver con el personaje central, en fin, que articula el asunto de esta noche, el padre, digamos, de la idea de la doble espiral del ADN, el hombre que, en fin, hizo más por la divulgación y por la investigación, sobre todo, de este tema. Él fue un físico, biólogo molecular, neurocientífico, uno de los grandes hombres de ciencia del siglo XX, y se llamaba Francis Crick. Francis Crick, fíjate, después de una vida dedicada a la investigación de la genética y de sus misterios, hace un planteamiento muy curioso que me gustaría que escucharas. Esta es su voz y lo que dice respecto a los genes. Dice, si hablamos de genes y de lo que son, y si le pides a cualquiera en este campo que defina un gen, tiene una gran dificultad para encontrar una definición. Es decir, el propio Francis Crick, cuando se enfrentó al asunto de los genes, lo veía como un cierto misterio, con un cierto halo de misterio. Y esto lo culmina en una obra que él publica en 1981, que fue muy controvertida, como algunas otras de sus obras, pero esta en especial, que se llamaba La vida misma, Life Itself. La publica en 1981, y en ella aseguraba que le costaba aceptar que el ADN pudiera haberse organizado tal y como hoy lo conocemos por azar, por una cuestión de simple casualidad, ¿no? Aun con todo el conocimiento científico sobre la vida, decía, la esencia de nuestra existencia, de los seres vivos, le parecía casi un milagro, y eso que él hacía años que no iba a la iglesia, que se había apartado de la fe para dedicarse a la investigación científica. Él no era creyente, y él decía que a pesar de que el código genético es casi universal, el mecanismo necesario para estructurarlo es demasiado complejo para haber surgido de un solo golpe. Fíjate, ponía un ejemplo, una comparación, una metáfora que también se hizo muy popular en los años 80. Él comparaba la idea de la sopra primordial, en fin, la teoría de que la vida surge de una serie de componentes que en principio no tienen parte biológica, pero que se mezclan en esta sopa primordial en el inicio de los tiempos y termina formando por reacciones eléctricas, químicas, magnéticas, termina creando las primeras moléculas primigenias. Y él decía que aceptar eso, aceptar que por azar en una sopa primordial en el pasado remoto del planeta, hace más de 4.000 millones de años, hubieran surgido las primeras moléculas de vida, en fin, casi por casualidad, era casi comparable a que un huracán entrase dentro de un gran hangar donde hubiera esparcidas las piezas de un jumbo, y después de pasar el huracán por dentro de ese hangar, el jumbo hubiera quedado montado y preparado para volar.
¿Y en qué momento Javier Francis Crick empieza, digamos, un poco a ser hereje hablando de la posibilidad de que... Pues, es que hay que tener en cuenta una cosa, claro, que me ha quedado muy clara, que esas cosas tan absolutamente minúsculas, esa doble hélice, por ejemplo, cuando uno puede acudir hoy en día por internet, y es muy interesante, a esa secuenciación, esa lectura de tantos miles de millones de letras repitiéndose y alternándose y cada una con un significado, cuando uno va al cromosoma 1 de esos 23 cromosomas, cuando va al cromosoma 1 del genoma humano, se da cuenta de que ese 1, ese número, esa larga hélice o doble hélice tiene 220 millones de pares de bases. Es una infraestructura tan enorme, tan increíble, que no me extraña que sigan investigando de dónde demonios ha salido eso, que es el principio de la vida. ¿Y Crick en qué momento empieza a pensar que eso pudo venir de fuera? Bueno, pues Crick, a partir de finales de los 70 y desde luego primeros de los 80, que es cuando publica este libro clave, La vida misma, Life Itself, llega a un planteamiento que fue muy contestado, imagínate, en su momento, y apareció criticado en muchos artículos y en muchos comentarios a ese libro, porque él dice que es todo tan complejo en la estructuración del ADN que le parece que ha estado ensamblado por una inteligencia. Él nunca habla de Dios a ese respecto y piensa que el hecho de que el ADN apareciera sobre la Tierra tiene necesariamente que haber sido por intermediación de una civilización extraterrestre que pudo haberla enviado a la Tierra. Esto parece ciencia ficción, de hecho parece, el planteamiento que él hará en esas páginas parece el resumen de la película Superman, porque llega a plantear la posibilidad de que una civilización extraterrestre esté al borde del colapso y en un momento determinado decida, para garantizar su propia supervivencia, enviar a bordo de, no sabes, pero muchas naves quizá, o muchas sondas, esta información genética a todos los confines del universo, y que una o varias de esas naves pudieron haber alcanzado el remoto planeta Tierra hace millones de años. Y ahí empezar la chispa de la vida. Bueno, esto, que es una idea tan peculiar y en fin, tan afín a muchos de los misterios que a nosotros nos gustan en este programa, ha sido comentada, estudiada, diseccionada también por otros investigadores, algunos de los que hemos hablado muchas veces en este programa. Uno de ellos es Graham Hancock. Graham Hancock es un escritor, un investigador que ha estado investigando mucho todo lo relacionado con la genética y con el origen de la vida, sobre todo en un libro que acaba de publicarse en el Reino Unido, que se llama Supernatural. Y Graham Hancock, sobre esta idea de que los extraterrestres pudieran haber, o una civilización extraterrestre pudiera haber sembrado de vida el universo para garantizar su propia existencia, la analiza en boca de Crick de esta forma. If by chance he was right. Si por un casual él estuviera en lo cierto, y no lo podemos descartar, ya que este hombre ganó un premio Nobel por su estudio del ADN, entonces deberíamos considerar otra posibilidad, que esa supuesta civilización del otro lado de la galaxia que envió el ADN a este planeta pudo haber diseñado genéticamente ese ADN. Recientemente se ha descubierto que el ADN es un fantástico medio de grabación. Se han registrado patentes en todo el mundo para usar el ADN como un mecanismo de grabación. Es posible grabar enormes cantidades de información en el ADN. ADN como forma de grabación, Javier. Sí, lo que dice Hancock, y es llevar las ideas de Francis Crick un poco más lejos, es que el ADN podría haber sido utilizado por esa hipotética civilización extraterrestre como un mecanismo para insertar en ella información sobre nuestros lejanísimos orígenes. Es decir, que quizá en el momento en que podamos acceder plenamente a esa información y comprenderla, y quizá la clave esté en ese ADN residual o basura que antes tú mencionabas, podríamos comprender o podríamos encontrar casi el código de barras de nuestra manufactura. Y las transformaciones tremendas o experimentos que quizá conozcamos dentro de 50 o 60 años, bioterrorismo, animales quiméricos, animales compuestos de diferentes genes, de diferentes especies. Todo eso que parecía ciencia ficción está ocurriendo ya. Habrá que poner unos límites, pero seguimos aprendiendo. En esta primera secuencia, casi de nuestro particular ADN de esta noche, hemos intentado aproximarnos a una de las teorías más románticas, ¿no?, más hiladas con el misterio, quizá por la complejidad propia del ADN. Ahora les preguntaremos a nuestros científicos invitados, pero Javier, si quieres, concluimos la historia de Crick y de esa posibilidad de que dejaran una especie de chip genético
alguien hace milenios. Suena muy romántico, desde luego. Desde luego, lo que comentábamos es que, según Francis Crick y algunos de sus intérpretes, como Graham Hancock, que escuchábamos antes de las noticias, el ADN podía ser utilizado, pudo haber sido utilizado por esa hipotética civilización que sembró del mismo una parte del universo, pudo haber sido utilizada para enmascarar información dentro, es decir, que podría haberse escrito algo dentro que quizá, como si fuera una bomba de tiempo, cuando, en fin, nosotros fuéramos capaces de leerla, comprenderíamos finalmente nuestros orígenes. Y en esa línea, el propio Graham Hancock, este último intérprete de la teoría de la panspermia dirigida de Francis Crick, hace esta valoración. Así que otra posibilidad que tenemos que considerar es que alguna inteligencia pudo haber introducido información en nuestro ADN. Tal vez fue escrita en el primer ADN que apareció en este planeta, el cual ha sido conservado y heredado durante millones de años de evolución, hasta que finalmente una criatura evolucionó y fue capaz de leer esta información. Y esa criatura somos nosotros, y para poder leerla necesitamos estar en estados alterados de conciencia. Lo de estar en estados alterados de conciencia tiene su aquel, Iker, porque lo que dice Hancock es que el propio Crick, y eso se hizo eco la prensa británica a la muerte de Francis Crick en el verano de 2004, parece que tuvo una visión de alguna manera de la doble hélice que compartió después con su colega de investigaciones James Watson, después de haber ingerido unos miligramos de LSD, de la famosa droga alucinógena. Y esto tiene también su aquel, porque Crick había sido lector, y lo había declarado públicamente, de Un mundo feliz de Aldous Huxley, donde se hablaba de estas sustancias liberadoras de la mente, la mescalina, el LSD y otras. Parece que fue voluntario en experimentos para probar los efectos del LSD y la psilocibina en la Universidad de Oxford, miembro de una organización británica muy controvertida en los años 60 que se llamaba SOMA, y que era un grupo que buscaba la legalización del cannabis. Así que imagínate, de repente Francis Crick, para llegar al mayor descubrimiento científico en biología del siglo pasado, utilizó casi la vía del chamán, ¿no? El quitarse las barreras mentales provocadas por los estudios, sin renunciar evidentemente a ellos, y empezar a enlazar elementos en ese maravilloso mundo de no estar atado a lo material, y llegar a esta conclusión de la visión de la doble hélice que ha cambiado nuestra percepción de quiénes somos. ¿Pura fantasía o no? Desde luego el protagonista es el premio Nobel que nos enseñó esa doble hélice. Yo me gustaría preguntar a nuestros científicos qué es lo que más les sorprende, y si pueden hacerlo comprensible y casi en titulares para empezar a adentrarnos de todo lo que se ha hallado o de lo que se está leyendo en el genoma humano, porque a veces uno lee las noticias desde el desconocimiento y da la impresión de que se lee y se comprende todo, y yo no sé si eso es cierto o no. ¿Ha habido algo que os ha sorprendido especialmente de esas primeras lecturas del libro del genoma humano? Bueno, yo creo que lo más importante ahora mismo en el genoma humano es que estamos hablando de más o menos en torno a 3.000 millones de pares de bases, y tenemos un conocimiento real de pocos cientos de miles prácticamente. Todavía tenemos un mundo total por descubrir y por excavar dentro del genoma humano. O sea que se están dando las primeras paletadas en esa gran excavación, de alguna manera, ¿no? Los pasos de bebé. Muy buena definición. Estamos en la infancia. Y por lo tanto estamos a las puertas de descubrir cosas que pueden parecer increíbles. Por ejemplo, esa teoría que comentaba Javier Sierra, que acompañó con mucha polémica la vida de Francis Crick. Vosotros personalmente, ¿qué opináis a día de hoy, 2012, de la posibilidad en la complejidad del ADN de que hubiese algún tipo de explicación de este tipo? Se habla entre los científicos, ningún científico habla de esto. ¿Cómo es la situación para esta teoría tan romántica, como decíamos, de que podamos provenir de otro lugar? Bueno, primero de todo es que estamos hablando de Francis Crick, que es posiblemente uno de los grandes científicos en todas las especialidades de toda la historia, ¿eh? No hablamos de un cualquiera, ¿verdad? No es un cualquiera. O sea, no solo como premio Nobel, no solo como descubridor del ADN, sino ha tenido una carrera increíble, de genio, vamos. Y lo que él proponía, pues ciertamente es viable. Es viable porque la complejidad de la estructura cromosómica, como decías, de unir DNA junto con unas proteínas, se hace complicado de que la sopa primordial
pudiera llegar a dar lugar desde componentes inorgánicos a una estructura tan compleja. Bueno, esto que me cuentas ahora mismo, yo entiendo que esto igual para la comunidad, ¿no?, que sigue los misterios puede ser árido, pero de verdad estáis haciendo un gran esfuerzo y yo os lo agradezco para que todo el mundo lo entienda. Que los científicos, que muchos científicos, imagino que otros pensarán lo contrario, pero se estén dando cuenta de la enorme complejidad que hay ahí para pensar que eso no es puro azar, que el azar no puede construir eso tan perfecto, a mí me parece algo maravilloso y sobrecogedor. Y yo no sé nuestro otro científico qué opinión tendrá. Pues mira, una de las cosas que a mí me ha dejado muy perplejo es que no hace mucho en una universidad inglesa, en Imperial College, no me acuerdo exactamente el nombre de la doctora, analizaron unos pedazos de meteorito y encontraron como unos 96 tipos de aminoácidos diferentes a los que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 21 tipos de aminoácidos, por lo tanto esos 75 tipos de diferentes de aminoácidos, ¿qué es lo que hacen? ¿De dónde vienen? ¿Cómo son? O sea que hay muchas cosas que realmente no entendemos. Se nos cuenta que controlamos un poco nuestros genes. Se habla, ¿no?, popularmente de qué son nuestros genes, qué pasa dentro del ADN. Bueno, determinaremos si tenemos los ojos castaños o verdes, nuestra conducta, y sin embargo en la investigación de todo eso hay cosas hasta, no voy a decir más importantes, pero no solo individuales, sino que afectan a toda la especie, ¿no? Incluso podríamos, no sé qué opinión tenéis, rastrear en ese código, en ese gran crucigrama increíble, ¿no?, que es el genoma humano, intentando buscar, yo no sé si hibridaciones o civilizaciones o humanidades que ya no están y que dentro de ese gran libro de millones de pares de bases podrían estar sus restos. ¿También ciencia ficción o es posible? No, efectivamente, el rastreo de las secuencias del genoma humano nos permite el poder intentar descubrir zonas que no tengan una evolución clara y que pudieran ser restos de hibridaciones. Bueno, hasta hace relativamente poco se ha secuenciado el genoma del neandertal y este tipo de trabajos, digamos, que van por este camino, por el de detectar potenciales cruces entre humanos y otras civilizaciones. ¿Es posible? Esa pregunta que es la primera que causa una extrañeza, ¿no?, en el común de los mortales. Eso de que tengamos tan pocos genes, ¿puede ser muestra de algo que no entendemos ahora mismo? ¿Se está analizando bajo algún parámetro? ¿Qué puede significar que al secuenciar a la criatura más absolutamente fascinante y compleja del universo conocido, nos encontremos con que tenemos menos genes que otros animales? ¿Eso cómo se podría interpretar? ¿O qué están diciendo las vanguardias científicas? Se puede considerar, yo siempre lo he considerado de esta forma. Digamos que los genes, lo que son los propios genes, están codificando determinadas estructuras. Es como si estuviéramos codificando las partes de un coche, por ejemplo, ¿no? Uno codifica las ruedas, unos genes, otro la carrocería, y digamos que ese tipo de genes está conservado a lo largo de muchas especies. La diferencia entre los humanos con otras especies y entre las diferentes especies influye en la forma en la que se monta el coche, digamos. Uno puede haber dado lugar a un coche de carreras y otro haber dado lugar a un camión y casi hubiera necesitado las mismas piezas, pero la cuestión es lo que da lugar a la complejidad. Vamos a dar un paso más allá, si os parece. Bueno, primero, Carlos, ¿cómo ves esa encuesta? Y me interesa también ver las reflexiones, ¿no?, a voleo de nuestros muy inteligentes oyentes y a ver qué plantean. Pues ahora mismo, Iker, la pregunta que planteábamos, ¿dónde creéis que se originó el primer ADN? Los resultados están de la siguiente manera. 50,6% opina que de una reacción química casual en el pasado remoto de la Tierra y 49,4% en algún mundo lejano desde donde fue enviado a la Tierra. Muy ajustados los resultados, como ves. Y de esos comentarios que tú hablabas, pues ya nos van llegando. Por ejemplo, Joaquín Mateo nos decía que es una cuestión difícil para la que comparte las dos opciones, aunque se inclina más por una reacción química causal. Jesús Eladio Sánchez López, interesante debate, yo creo que vino del azar químico. La pregunta sería, ¿estaba todo predispuesto en la lógica del universo para que esa reacción se produjese antes o después? Silvia Gregorio, no creo que sea nada descabellado pensar que somos un experimento. Es más, quizás el concepto de Dios y extraterrestres sean lo mismo. Lo irracional sería pensar que no pueden existir otras formas de vida. Raquel Mejías nos comentaba que completamente de acuerdo en que es muy posible que existan otras formas de vida, pero asumir que por eso somos un experimento le parece demasiado.
También, por ejemplo, desde Argentina nos hacían una pregunta. ¿Qué nos pueden decir sobre las quimeras o aquellas personas que tienen 2 tipos de ADN en su cuerpo? Bueno, vamos a hablar de todo eso, y no solo eso, sino también de animales que parece que están volviendo a la vida. ¿Será volver a la vida? ¿Resucitar especies? ¿Es posible? Vamos a dar un giro. Ya sabéis que estamos en todas las vías de contacto y, por supuesto, en las redes sociales, comandadas por Guillermo León, siempre buscando en Facebook o en Twitter La Nave del Misterio. Ese es nuestro hogar virtual junto a ikerjiménez.com. Damos la bienvenida a Santiago Camacho. Santi, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Yo no sé si, como tú sabes, en titulares, hilando todo esto, y ahora aprenderemos un poco más de la epigenética con Josep Sivera y Ángel Román, que a mí me parece un campo de verdad asombroso, cómo todo eso que nos han contado que es inmutable y que define nuestro destino, parece que no es tanto, y que todo influye. Por lo tanto, aprendamos, ¿no?, a influir de buena forma. Ya veremos cómo. También se podrá influir de mala forma. Y un poco de las malas formas viene a hablarnos Santi. ¿Por qué? Bioterrorismo, modificación genética humana hoy, experimentos de este tipo. Santi, ¿conspiración, ficción o está ocurriendo patentes génicas y piratería genética? Bueno, pues has hecho efectivamente todo un catálogo de todo ese mundo que se mueve más allá de esa palabra que hemos pronunciado varias veces a lo largo del programa, bioética. Porque claro, la bioética dentro del campo de la medicina, de la investigación científica responsable, pues evidentemente se aplica y se aplica con mucho rigor. Pero ¿qué sucede en campos como el militar, como el directamente delictivo, como puede ser, por ejemplo, el tráfico de drogas o el doping deportivo, o en países que no se han caracterizado precisamente por su respeto ni a los derechos humanos ni a la legislación internacional? ¿Qué sucede en esos ámbitos? Pues en realidad podemos imaginar mucho y sabemos relativamente poco. En el ámbito militar sí tenemos algunas pistas. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene un grupo de asesor en temas científicos que se llama Enclave Jason, cuyos miembros la identidad la guardan celosamente en secreto, pero que periódicamente hace informes, si no públicos, por lo menos semipúblicos, son restringidos, aunque no de materia reservada, sobre diferentes temas científicos. Uno de los últimos informes de este grupo Jason fue precisamente sobre el empleo de la genética por parte del Departamento de Defensa. Y más allá, digámoslo así, de elucubraciones muy fantásticas de la creación de supersoldados, etcétera, etcétera, que no descartaba, pero que decía que evidentemente todavía la ciencia y la tecnología disponible no está al alcance de potenciar genéticamente a seres humanos, sí que daba una recomendación, y además urgente, porque si no la aplicaban corría el riesgo el ejército norteamericano de quedarse atrás en ese campo, que es utilizar el conocimiento del genoma humano. ¿Para qué? Para la selección y distribución del personal. ¿Qué quiere decir esto? Pues recomendaba secuenciar el genoma de la práctica totalidad de los soldados y con los conocimientos que se tienen, más la investigación que estarían ya llevando a cabo y financiando el Departamento de Defensa, ir seleccionándolos en grupos en función a ¿qué? En función a su predisposición genética a cosas como la fatiga de combate, el estrés postraumático, la capacidad para tolerar falta de sueño, deshidratación, exposición al calor, al frío, a la actitud, posibilidad o susceptibilidad de sufrir fracturas óseas, tiempo de coagulación de las hemorragias, en fin, un montón de factores que determinarían si un determinado soldado iba a una oficina, iba a pilotar tanques o directamente iba a ser tropa de élite. Y eso parece ser que lo están llevando ya a cabo muy casi puntualmente. También tenemos, por ejemplo, he mencionado antes un campo en el que parece que la genética podía tener poco que ver, que es el tráfico de drogas. Pues bien, todo viene a raíz de una empresa multinacional muy conocida, Monsanto, que se hizo multimillonaria patentando un herbicida, el Roundup, el glifosato, que extermina prácticamente todas las plantas, menos aquellas que han sido genéticamente alteradas para aguantar ese herbicida. Pues bien, hace unos años hubo un plan muy ambicioso promocionado por los Estados Unidos. ¿Para qué? Para intentar erradicar el cultivo de coca en muchos países
que son productores y que intentaba, pues mediante la fumigación de este glifosato, de este Roundup, pues en los cultivos eliminar precisamente eso. Pues bien, qué sorpresas se llevaron cuando empezaron las fumigaciones y de repente pues los árboles, las tomateras, el resto de los cultivos se moría y algunas plantaciones enormes de coca no se veían afectadas para nada. ¿Por qué? Porque el poder de los narcodólares era tan tremendo que ya habían establecido sus propios laboratorios genéticos y habían modificado variedades de coca para que tuvieran precisamente las mismas características de resistencia al herbicida que tenían las plantas patentadas por Monsanto. O sea que en el ámbito, Santi, de la conspiración y de las actividades poco lícitas, la genética ya está teniendo un papel importante. E iremos alimentando el programa con esa especie de fichas de lo que están haciendo los del lado más oscuro de la realidad, ¿no? Pero me gustaría preguntarle a Ángel y a Josep, por ejemplo, sobre algo que se ha comentado mucho, que ya se comenta poco, que causa interés. Se habló mucho, por ejemplo, de manipulaciones o modificaciones genéticas, experimentos genéticos en seres humanos. Se llegó a hablar de la posibilidad de la clonación, de que solo las barreras de la bioética detenían algún tipo de experimentos. Claro, la mente lógica o desconfiada que tenemos nosotros, por lo menos, nos hace pensar que en algunos lugares es posible que se hayan hecho experimentos. Yo no sé a nivel científico, vosotros que estáis versados y en vanguardia de todo esto, si se sabe algo, si se siguen haciendo experimentos, si no se hacen, si sigue habiendo personas que a nivel científico intentan llegar más allá hasta límites como el de la clonación, si es posible, sacadnos de dudas. Bueno, pues referente a lo que es la clonación reproductiva, que es la que está legalmente prohibida, no hay básicamente estudios hechos referente a esto. O hay prácticamente muy poco. Lo que sí que se hace es clonación terapéutica, en las cuales se toman ADN del padre o de la persona para sacar células tutipotentis de ahí y poder investigar en tipos de investigaciones de células madre para poder generar información y en un futuro poder generar órganos humanos. Que es una de las esperanzas, ¿no?, de la genética, Josep. Pero yo te pregunto, personalmente, ¿tú crees que en este mundo tan complejo en el que vivimos, con tantos intereses, porque es como una especie de leyenda urbana o no, crees que puede haber gente que siga indagando en ese territorio un poco oscuro de la clonación humana? Teniendo las técnicas y teniendo financiación, pues se supone que sí que se podría hacer a escondidas de lo que es la comunidad mundial. Éticamente no es viable porque hay muchas regulaciones que todavía no están 100% establecidas, pero el afán del hombre por intentar conseguir la clonación humana individual es bastante grande y quién sabe que en un futuro se pueda hacer. De hecho, muchas clonaciones con animales se han hecho pues igual 200, 300 clones, de los cuales solamente 6 o 5 han salido buenos y a la hora de hacer el clon uno ha salido, ¿sabes? Y no es un tema muy al día. Qué curioso, porque la sensación que da es que de todo esto se dejó de hablar. Se empezó a publicar mucha información y nos llegan datos, y nos llegan experimentos, y nos llegan noticias sueltas sobre incluso animales, hace bien poco, compuestos de diferentes hebras o fragmentos de ADN, un poco en plan Frankenstein. Sí. Ángel, yo no sé, a ti, por ejemplo, qué es lo que más te sorprende de todo lo que parece que se está haciendo y con qué motivaciones. Pero claro, cuando la ética es el único freno, aquí nos ponemos a temblar, ¿no? Porque sabemos cómo está el mundo y parece que todo el mundo coincide en que técnicamente, o sea, con las herramientas, se podrían llegar a ciertas cosas que parecen ciencia ficción. A nivel, por ejemplo, de animales, ¿en qué deberíamos fijarnos? Bueno, hay un poco de todo. Yo creo que en la cuestión de animales hay un fin que se ve muy claro comercial, ¿no? Entonces aparecen muchos modelos animales de mascotas que están modificados genéticamente, por ejemplo, pues para evitar alergias. Por ejemplo, perros o gatos que son incapaces de generar alergias a sus dueños. Y eso existe y eso se vende. Y eso se hace, Ángel, permíteme, tocando una minúscula parte de su ADN, ¡ping!, y ya lo cambian. ¿Saben dónde está ese problema? Lo cambian y ya está. Efectivamente. Madre mía. Eso, sí. Se genera un modelo
que evita que la proteína que nos produce a nosotros alergia. O bueno, también hay casos, por ejemplo, del glowfish, que se llama el pez que es fluorescente, por ejemplo, o gatos también, gatos, ratones fluorescentes también. Hay diferentes cosas, mucho en el ámbito comercial de mascotas, ¿no? La clonación también de mascotas muy queridas por sus dueños también es un tema importante en lo que es la transgénesis animal. ¿Qué opinión tienes de la clonación? ¿Piensas como Josep que bueno, solo la ética es la barrera y que puede seguir investigándose? Sí, un laboratorio con financiación suficiente podría llegar a cabo experimentos de clonación humana reproductiva. En principio las herramientas están ahí. Es una cosa bastante difícil técnicamente, necesitaría un equipo bastante especializado, pero en definitiva solo sería la barrera que le pondría la ética, aparte de la del dinero y una cantidad de óvulos necesarios. Referente a lo que son los animales clonados y esto, hay un punto que me gustaría comunicar, es que gracias a esto hemos podido clonar dentro de estos animales ciertos tipos de proteínas, como en este caso el factor 8 de coagulación de la sangre, que muchos hemofílicos tienen problemas para coagular, y simplemente pues tomando un vaso de leche que tiene el factor 8, pues suplementan la carencia de esta proteína. O sea, Josep, hay que dejar claro que está también la otra cara, ¿no? La experimentación buscando estas modificaciones genéticas está generando una serie de beneficios evidentes para el ser humano. Claro. Y además, Iker, yo creo que tenemos que tener en cuenta un factor más. Estamos hablando de la barrera de la ética, pero es muy probable que en los próximos años nos encontremos cómo la investigación genética crea también problemas de índole social y político. De hecho, bueno, no hay más que remitirse a titulares de hace unos pocos meses. No sé si recordáis los polémicos análisis que se hicieron genéticos a la momia de Tutankamón, a raíz de la publicación de esas investigaciones que se realizaron entre septiembre de 2007 y octubre de 2009. Se determinó que Tutankamón había muerto de malaria a los 19 años, que efectivamente venía de la línea genética de Akenatón, pero lo importante fue lo que un laboratorio suizo, fijándose en las imágenes de los documentales que en aquellos días aparecían en televisión y donde aparecían los marcadores genéticos en las pantallas de los ordenadores de los investigadores egipcios, lo que ellos dijeron, esos investigadores suizos comentaron que el tipo de marcador, digamos, el grupo genético de Tutankamón era un grupo genético al que pertenecemos, por ejemplo, el 70% de los españoles y los británicos, un 60% de franceses, un 50% de europeos y solo un 1% de egipcios. Luego, esa información que se ocultó deliberadamente por parte de las autoridades egipcias, porque, en fin, no estaba bien visto que uno de los faraones más importantes no fuera egipcio, sino que pudiera ser caucásico, que es lo que indicaba ese marcador genético, se había convertido en una información sensible que no se dio públicamente en Egipto, pero sí en el resto del mundo. Y atención a ese dato, Javier, porque precisamente en estos días en España, ni más ni menos, se está investigando genéticamente, con el doctor Lorente a la cabeza, sobre, bueno, un magnicidio célebre, ¿no? Hemos tenido en nuestro país unos cuantos. Prim, ni más ni menos. Experimentos sobre su momia para saber qué ocurrió. Es decir, la ciencia forense acudiendo a la genética para saber o para completar trozos de la historia, ¿no?, del libro común, que esto me parece sorprendente, y damos un poco el dato porque está ocurriendo ahora mismo en España. Me parece esta genial, investigación. Me parece genial que saques ese argumento, y es verdad que la genética nos va a ayudar a despejar muchos enigmas de la historia. Por ejemplo, una de las cuestiones a las que se está aplicando es a las famosas teorías difusionistas, es decir, llegaron, por ejemplo, los chinos a América antes que los europeos. Bueno, pues se han hecho algunas investigaciones a ese respecto, y por ejemplo hace muy pocos meses un catedrático de antropología de la Universidad de Pekín, Hu Chundong, hablaba de las afinidades entre chinos y mayas, sobre todo en una zona que es la zona de Buxod, que es una población a 89 kilómetros de Mérida, en Yucatán, donde el ADN de esos mayas es exacto al de poblaciones de la parte suroriental de China. Exacto. Eso explicaría, por ejemplo, otras cosas, similitudes lingüísticas,
la pasión común, por ejemplo, por el jade, a la que le atribuían tanto mayas como chinos las mismas propiedades, e incluso el aspecto achinado de la población maya o de parte de la población maya que, en fin, que hasta ahora se consideraba poco más o menos que casualidad. Por otro lado, también el avance de la genética puede traer problemas sociales nuevos. Esa recomendación del Departamento de Defensa a la que hacíamos alusión antes, de seleccionar a los soldados genéticamente y ubicarlos en diferentes puestos, puede ser ni más ni menos que el principio de la tan temida discriminación genética, que dentro de unos años nuestro código genético sea determinante para encontrar un trabajo, encontrar pareja, prácticamente un carnet de identidad que llevaremos para todo y que nos discriminará por una razón absolutamente de nacimiento. Ese es uno de los grandes peligros. Bueno, de eso se ha hablado, Santi, fíjate de curioso, y va a ser nuestro siguiente episodio y quizá uno de los más sorprendentes, la epigenética. Vamos a aprender un poco porque se comenta que incluso ratas son capaces en experimento de laboratorio de rechazar a un macho porque no él, sino sus ancestros le dejaron el gen determinado, por ejemplo, de la depredación o la agresividad, y las ratas de la nueva generación no se aparean con él por ese motivo. ¿Es posible? Esto es que me parece pura ciencia ficción. Por cierto, luego me cuentas el caso, que yo no lo conozco, de Yao Ming, este jugador de baloncesto, y se habló también, ¿no?, de cuestiones que tenían que ver con la genética, ya que hablamos de chinos. Una cosa importante, epigenética, ¿qué significa? ¿Qué es? El término se acuña, amigos, en 1953, y de alguna forma, y ahora nuestros expertos nos lo explicarán mejor, pero sería la acción del estilo de vida o del ambiente sobre los genes. Una cosa, Ángel, el ADN, nuestros cromosomas, tienen información. A nivel popular creemos que esa información es como una Biblia interna, que va a decir lo que nos va a pasar. Pero eso no siempre es así, ¿verdad? Es decir, quien tiene, vamos a decir, unas alteraciones en ciertos cromosomas que le pueden hacer proclive a esa información, puede activar la enfermedad o puede que no. Así que la activación o desactivación de ese libro que está escrito es una de las claves que tenemos que aprender, ¿no? Claro, es lo que llaman los anglosajones nature versus nurture, que es el efecto del ambiente sobre nuestra naturaleza. Siempre se ha pensado que la naturaleza, que nuestro ambiente, lo que uno vive, nos afecta. Y no se había llegado a dar la explicación de cómo esto era posible, cuál era el mecanismo molecular, hasta el advenimiento de la epigenética, ¿no? O sea, es decir, no solo lo que está escrito, sino de alguna forma cómo nosotros repasamos esa escritura, cómo la activamos o desactivamos. Claro, desactivar esa frase, ¿no? Incluso, maligna. Efectivamente, incluso es capaz de pasar a generaciones posteriores. Bueno, esto es apasionante. Quiero que me ayudéis a explicárselo al público. Yo he descubierto el tema hace muy poco y creo que de verdad que es una de esas cosas que no es fácil, yo lo entiendo, pero que es muy importante, porque esta noche cientos de miles de amigos, millones de personas en todo el mundo, estoy seguro que van a aprender y se van a entusiasmar y que luego sigan investigando. Mira, vamos a hacer una cosa muy interesante, es escuchar unas declaraciones de Televisión Española del doctor Esteller, que es uno de los grandes popes de la epigenética en España. Es que lo que cuenta es muy gráfico. Vamos a ver, dos gemelos que tienen, en este caso del experimento, el mismo código, la misma escritura, el mismo misterio de la doble hélice. Por lo tanto, tienen poco menos que el destino escrito de la misma forma, y sin embargo, unos activan ciertas enfermedades y otros no. ¿Y tendrá que ver con el modo de vida? Vamos a meternos en el mundo de la epigenética, que es apasionante. Escuchamos al doctor Esteller. Uno de los casos más sorprendentes fue el de un par de hermanos gemelos que llevaban vidas muy diferentes. Uno padecía varias enfermedades y vivía en una gran ciudad, y el otro en un pueblo pequeño y estaba sano. Y para la epigenética eran como personas distintas, como si ya no fueran gemelos desde un punto de vista epigenético, aunque la genética era la misma. Y ese fue uno de los casos más extremos que hemos estudiado. Claro, en el tema de los gemelos, de las copias más o menos idénticas, se puede ver que la vida varía y que los resultados no son los mismos. Se activan unas zonas, se desactivan otras. No es inamovible. No todo debe estar escrito en los genes, o no todo se va a reproducir luego en nuestra vida. Y claro, ¿qué se va sabiendo, Ángel, Josep? ¿Qué empezáis a saber los científicos de lo que nos afecta? Porque imagino que la exposición a todo tipo de radiaciones, a contaminaciones, la alimentación, todo eso tendrá que ver. Bueno, sí. Los gemelos monocigóticos son los idénticos y los gemelos dicigóticos los que se llaman mellizos. Claro, dependiendo del tipo de estilo de vida, condiciones medioambientales y muchos otros tipos de factores, pueden desarrollar un tipo de enfermedades que un gemelo lo tiene y el otro no.
en este tipo de enfermedades se les llaman también multifactoriales, que no depende de simplemente un gen, sino depende de uno o varios genes más otros tipos de factores que no se conocen, y por eso esto es un gran dilema dentro de del genoma humano, de los estudios del genoma humano, que nos va a llevar un buen tiempo poder descifrar. Yo quiero agradecer enormemente a Josep Sivera, biólogo, experto en genética y biología molecular, formado en la Universidad de Londres, y a Ángel Carlos Román, investigador del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Cajal, experto en biología molecular y en genética, porque hoy han hecho un poco de arqueólogos, hoy han puesto el pico y la pala y han abierto un muro que habitualmente es inaccesible. ¿Y por qué es inaccesible? Porque es difícil, porque no se cuenta, porque hay mucha terminología extraña, y yo sé que ya han hecho un esfuerzo. Ellos no son divulgadores, son científicos, para aproximarnos a algunas cosas. Si reflexionamos sobre ellas, madre mía, pero hay esperanza. Eso de que la mente positiva es buena llega hasta el nivel de los genes. No todo está escrito, y parece que podemos luchar incluso contra lo que decían que era nuestro destino a nivel de cromosomas. Yo os quiero agradecer a los dos enormemente vuestra presencia esta noche en el dossier de Milenio 3, y ojalá podamos hacer más cosas. Gracias, Josep, Ángel, y hasta la próxima. Hasta la próxima. En fin, Santi, quédate, que quiero hablar contigo después de todo lo que ha pasado con la conspiración en el Vaticano, ¿te parece? Claro que sí. Y nosotros, todo el equipo, volvemos con muchas noticias. Han pasado muchas cosas. Enseguida vendrá Diego Marañón, que nos quiere contar varias cosas que son interesantes, tremendas y de última hora. Y Javier Pérez Campos, con la sección de La Verdad del Cine. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Aquí regresamos después de esa noticia impactante de la muerte de uno de los iconos de la música norteamericana de los últimos años. Llegados a este punto, podemos hablar de un sinfín de cosas. Algunas de las que han contado nuestros expertos científicos yo creo que son para la reflexión, y eso es lo más importante. Luego Carlos nos trasladará un montón de preguntas. Claro, la música puede afectar a la mente, puede hacernos más positivos, puede generar esa sensación que nos parece solo emotiva y que sin embargo también está tocando lo más profundo de nosotros mismos. Y los alimentos que hacemos pueden influir, por ejemplo, a los que vendrán. ¿Tenemos nosotros taras como el hambre? Nosotros no pasamos hambre quizá, pero nuestros ancestros sí lo pasaron, y eso está reflejado, está archivado en algún lugar. Así es la vida, llena de misterios, de nacimientos como en el espacio y de tristes fallecimientos. Me gustaría mandar un fuerte abrazo a los amigos que pusieron en marcha una iniciativa muy interesante, única en su especie posiblemente, que es Foros del Misterio, como epicentro de información, de opinión, de todo tipo, sobre los temas que nos gustan. Es una experiencia curiosa y sobre la que un día habrá que hablar, porque dos jóvenes amigos, Félix Redondo y Diego Marañón, se pusieron a compilar programas. Creo que Milenio desde el principio estuvo siempre ahí, y a pedir la opinión de mucha gente. Poco a poco fueron integrando bibliotecas virtuales, recuperando archivos, y al final, casi sin querer queriendo, se acabaron convirtiendo en un epicentro muy influyente en el mundo del misterio. Podríamos decir que más influyente que otras muchas publicaciones. Sin embargo, la noticia, también de impacto para nuestro pequeño gran mundillo, es, la paralización, podemos pensarlo así, o el final de este foro. El final nunca es el final, porque mientras a uno lo recuerdan, siempre se está ahí, y la labor está muy bien hecha. Desde luego, compañeros, Félix y Diego, yo quiero mandarles un fuerte abrazo, y también un abrazo de parte de Milenio a todas las personas que, con buena fe han disfrutado del misterio, se han conocido y han hecho muy buenas iniciativas. Os hablo, y lo digo con sinceridad, de programas de radio como Expediente FDM, que lo hacían con gran calidad y con entusiasmo y sin ningún tipo de remuneración económica, por auténtico amor al arte, como tantos hemos trabajado, y que han tenido entrevistas a todas las grandes figuras del misterio. O una revista realizada para esta gente que le gusta el misterio. Creo que es un fenómeno en Internet bien curioso. Ahora, por diferentes motivos que quizá Diego nos explique en su propia sección, qué curiosa paradoja, ¿verdad, Diego? Tener que ver esta noticia en tu sección de Internet. Eso se acaba. Aunque yo creo que nunca nada se acaba eternamente, ¿no? Ha sido una bella experiencia, pero para quienes usan Internet, desde luego, Foros del Misterio representará una cosa importante.
Hay una sección, como todas las de Milenio, que viene y va, y que contrasta con el aspecto más o menos científico, puede que hasta frío de laboratorio. Nos metemos ahora un poco en el calor casi de hoguera, ¿verdad? Idóneo para estas noches de frío polar que estamos viviendo en nuestro país. Basado en hechos reales, ya lo sabéis. Películas que al final se quedaron hasta cortas, porque la realidad que escondían detrás del celuloide era mucho más fuerte, más terrorífica en este caso. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, sí, claro. Por cierto, felicidades por esa sección de hemeroteca, en ikerjimenez.com, esa sección que es una maravilla para los amantes de los añejos misterios. Arqueología pura. Y de la que estamos especialmente orgullosos, además, porque hemos disfrutado rescatando esos legajos, esos papeles, y bueno, que ponemos a la disposición de todos los oyentes y de todos los que quieran acercarse a ese mundo tan apasionante que es la hemeroteca. Bueno, hemeroteca también tiene un poco, porque hay que expurgar material. Nos vamos a 1974, cuando se inician los fenómenos reales, pero podemos escuchar un fragmento de una película que es del año 91, ¿no, Javi? Eso es del año 91. En España pasó muy desapercibida porque el caso en sí, el caso que relataba, también pasó muy desapercibido porque fue eclipsado por el gran gigante del horror que fue Amityville, ¿no? Una serie de casos de casas encantadas de esa época no han salido a la luz especialmente precisamente por eso. Si quieres, vamos a escuchar ese corte, que son las primeras palabras con las que empieza esta película y que son toda una declaración de intenciones. Escuchamos. Esta película está basada en las experiencias reales de Jack y Janet Smoore y su familia. A pesar de que los sucesos sobrenaturales están rodeados de controversia, la terrible experiencia de esta familia fue considerada como real y fue recogida por diferentes medios. Las escenas que siguen están basadas en el libro Apariciones, la pesadilla de una familia, en entrevistas mantenidas con los personajes reales y artículos periodísticos. Bueno, vaya introducción, vaya introducción, vaya voz, vaya sensación. Estamos todos en la sala de proyección y por supuesto Javier Pérez Campos metiéndonos en el proyector y contándonos una historia que empieza con una casa muy vieja, ¿verdad? Así es, la historia en realidad empieza en 1972, cuando la familia Smoore es víctima, junto a otros miles de personas, de un terrible huracán que asoló el pequeño pueblo estadounidense de Wilkes-Barre. Y a partir de ahí se produce, Iker, una serie de casualidades concadenadas que acaban llevando a esta familia Smoore a vivir en una de esas casas del horror, una de esas casas en las que nadie querríamos acabar viviendo. Se habían quedado sin casa y tras 2 años ahorrando pueden marcharse finalmente a West Pittston, a una pequeña casa, una casa humilde, una casa muy sencilla, un dúplex, con un sótano, con la fachada de madera blanca, con un porche, con un pequeño jardín. Y una vez trasladados allí, pasan a vivir también con los padres de Jack Smoore, el padre de familia. Empiezan a vivir una serie de fenómenos que en un principio ellos toman como algo anecdótico y que prácticamente no tienen ninguna importancia. Desde el principio, Javi, desde la instalación en esa casa de 1882, empiezan los fenómenos de una... Es curioso esto, porque es una familia... Este caso está ensombrecido, como dices, por la fuerza de Amityville, que es un caso difícil de superar, pero esta familia también va a ir con un estrés postraumático, ¿no? Tienen que ir después de haber sido arrancados de su vivienda por un huracán. Así es, y habían quedado en una pobreza bastante importante, y empiezan a vivir esos fenómenos, curiosamente, una vez que ya se han acomodado en la casa, cuando han terminado la mudanza. Empiezan de alguna forma, los televisores se encienden completamente solos, algunos aparatos y algunos electrodomésticos funcionan sin estar conectados a la corriente. Empiezan a aparecer unas extrañas manchas de una sustancia que parece sangre y que se expande por el suelo y por las alfombras de la casa, y empiezan a aparecer también, Iker, grandes arañazos provocados por enormes garras invisibles prácticamente en todas las puertas de la casa y en algunas paredes también. Ojo, Javi, me acabas de decir manchas de algo viscoso y garras en la pared. Así es, recuerda por ejemplo a casos como el de Robbie Mannheim, ¿no? Y a otro que te voy a decir yo, que te va a poner los pelos de punta y que va a poner los pelos de punta a toda la audiencia. ¿Sabes lo que ocurre en el caso de Vallecas? El caso de Vallecas de 1991, el famoso expediente Vallecas, la policía constata 2 cosas. Una sustancia viscosa que el informe policial pone, parecen babas oscuras que caen de repente de la nada, y los siguientes son unos zarpazos
en la pared, en un póster, y que gira en un crucifijo en el famoso informe después de la muerte de una niña, o el más famoso quizá caso Poltergeist español. Es curioso, Javi, porque has dicho los dos fenómenos que yo nunca he vuelto a escuchar juntos en otra familia con una niña y con problemas. Y fíjate, Iker, otro curioso fenómeno que aparecía también en ese expediente Vallecas y que también aparece aquí. Recuerdo, por ejemplo, cómo la madre de Estefanía Gutiérrez no escuchaba esa voz que salía del baño y que parecía que la llamaba. Sí. Pues aquí, en este caso, también la protagonista, Janet Smurl, la madre de esta familia, había escuchado esa extraña voz que surgía de la nada y que la llamaba por su nombre. Las cosas empezaron cuando Janet estaba en el sótano haciendo la colada y escuchó a alguien que la llamaba Janet, Janet, y ella pensó, parece la voz de mi madre, así que contestó, dime mamá, ¿qué quieres? Pero su madre no estaba allí y entonces empezó a escuchar extraños sonidos desde diferentes puntos del sótano. Bueno, ahora mismo, compañero Javier Pérez Campos, estoy muy sorprendido porque esa fenomenología precisamente dio lugar a muchas sospechas por parte incluso de investigadores que, como en todo, también tienen su particular librillo, aunque sea en la parapsicología, que no hay cosa que tenga más contraste, ¿no? Ortodoxia y normas con una cosa como lo inexplicable, pero les extrañaba a todos lo que contaba el informe policial de Vallecas: la muerte de una niña después de hacer la ouija y una serie de problemas, una psicosis colectiva en una familia que acaba durmiendo en el salón porque ven unas sombras. Las sombras se definen como de unos 2 metros, altas, delgadas, varias diferentes, la voz en el baño, en fin, el caso que todos los oyentes de Milenio conocen seguro. Pero lo extraño es que en el informe, repito, aparecen una especie de zarpa con 3 dedos o 3 garras que rasga la pared de arriba abajo y rasga un póster, y luego en 2 puntos concretos, uno en una mesilla y otro junto a una fotografía, la única foto de la niña, antes de quemarse, una sustancia que la policía identifica como babas y que ven caer del aire. O sea, no es que nadie precipite esa sustancia. Nunca había vuelto a escuchar estos elementos concretos, tan fuera de lo cotidiano, incluso no paranormal, hasta que me lo acabas de contar tú, en este caso, que ocurre a miles de kilómetros. No deja de ser curioso. Así es. Y bueno, estábamos escuchando, Iker, a Ed Warren, uno de los investigadores que pasó varios días en la casa y que llevó a cabo esa investigación exhaustiva que publicó posteriormente. Y de hecho hay también una cosa que empieza a ocurrir y que también tiene mucho que ver con otros casos similares, y es que estos fenómenos empiezan a cambiar las vidas por completo de sus protagonistas. Empiezan a acarrearles graves problemas de salud, uno de los hijos a punto de morir incluso porque pues se agrava una de sus enfermedades, grandes averías en el suministro eléctrico, en las tuberías. Todo ello les hace tener que llevar a cabo una serie de arreglos cada mes que les acaban dejando en números rojos. Es decir, que además la tensión en la casa empieza a ser cada vez más cortante. Claro, y los nervios, me imagino, entre ellos, y la psicosis y la ansiedad compartida, exactamente igual que en el caso Vallecas. Eso es, y además aquí se produce algo también muy curioso, y es que el fenómeno al principio solo tiene lugar, estos fenómenos paranormales solo tienen lugar cuando Janet, la mujer, está completamente sola en casa y no puede haber nadie que demuestre lo que ella cuenta. Por ejemplo, una noche ella estaba a punto de dormirse cuando empieza a escuchar unos pasos por el pasillo de la casa que se acaban metiendo en el cuarto de baño. Ella, completamente convencida de que allí no podía haber nadie, se dirige rápidamente al baño, enciende la luz y descubre que efectivamente no hay absolutamente nadie. Y es en ese momento, delante de sus propias narices, cuando la cisterna se descarga completamente sola. ¿Qué demonios te ocurre? He oído voces. ¿Voces? Y también pisadas y portazos. ¿De quién? De nadie, nunca hay nadie. Nunca hay nadie cuando estás aquí, Jack. Solo vienen cuando estoy yo sola. ¿Quién viene? Dime, ¿de qué estás hablando? ¿Crees que estoy loca, no es cierto? No he dicho eso. No, pero lo piensas, ¿no es así? Pues no lo estoy. Y si no me crees a mí, puedes preguntárselo a tu madre, que también lo ha oído. Jack, te digo que en esta casa pasa algo muy raro. Quiero irme de aquí ahora mismo, quiero mudarme. Pues como estábamos escuchando, Iker, los fenómenos empiezan a crear grandes problemas en ese matrimonio que para la mayoría de las personas que lo conocían
era un matrimonio perfecto, y empiezan a salir esas rupturas, y además la mudanza que pedía Janet era completamente imposible porque se encontraban en números rojos, no podían hacer frente a una nueva hipoteca y finalmente tienen que quedarse allí. Lo que ellos no sabían es que el fenómeno iba a ir agravándose conforme iban pasando los días. De hecho, este fenómeno se vuelve completamente agresivo cuando pasan unos meses y, por ejemplo, una de las noches, las dos pequeñas gemelas Smurl que vivían, que compartían habitación, dormían en una litera, una noche notan cómo la puerta del dormitorio se abre, escuchan unos pasos de alguien que parece acercarse, notan esa respiración, un ambiente gélido, y de repente sienten como una especie de mano invisible las agarra de los tobillos, las zarandea y las arrastra por toda la habitación, causándoles heridas del roce contra el suelo. La noticia llega a saltar a los medios porque además pues Janet Smurl asegura también que una noche es abusada sexualmente, como ocurre también con el caso de Carla Moran, y que dio lugar a la película El Ente. Ella aseguraba estar completamente dormida. Cuando era despertada no podía moverse para nada y era cuando notaba ese gran ser, decía, encima de ella que intentaba violarla. Finalmente hay una polémica en los foros más relacionados con el misterio sobre si este caso llegó a saltar o no a los noticiarios más importantes de la época, y nosotros, Iker, hemos conseguido documentos reales, prensa real de la época, agosto de 1986, titulares tan impresionantes como "Una familia de 8 miembros convive con el demonio". Varios años sufriendo estas cuestiones que pueden tener que ver con la psicosis o la histeria colectiva desatada o algo más, pero de verdad que cuando me quedo absolutamente sin palabras es al recordar, y es un caso que tengo muy presente porque yo estuve varias veces en esa casa y bueno, en fin, no estaba uno muy cómodo, no por la familia, que es encantadora, sino, hombre, sabiendo lo que uno sabía que había ocurrido allí. Pero es que una de las habitaciones con literas en Vallecas, año 91, repito, eran 2 gemelas que veían como una sombra pues aparecía también, ¿no? En fin, las similitudes y sincronicidades inesperadas entre este caso norteamericano y el de Vallecas, bueno, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Desde luego. Sí, es cuanto menos curioso y además ha surgido ahora mismo, no teníamos ni siquiera planeado hacer esta similitud, ¿no? Si no me equivoco, Javi, las 2 niñas, que ya serán unas mujeres hechas y derechas, yo las pude entrevistar en un par de ocasiones, si no recuerdo mal, Angelina y Querubina, y que veían cómo se aparecía una figura oscura, que la vieron reptar incluso. Claro, luego todo eso, ¿qué es? Aquí tenemos la fuerza de el informe de la Policía Nacional y lo que ellos cuentan, los 4 agentes de la Policía Nacional, pero todo ese fenómeno, sea por histeria, sea por un hecho detonante, sea por un trauma compartido, o sea porque están pasando cosas que algunos tildarían casi de diabólicas, por lo que aparece y por cómo va el increciendo, parecen calcos, Javier, parecen calcos. Y lo curioso, Iker, además es, como dices, esos kilómetros que hay entre un caso y otro no se conocían, porque este caso apenas es conocido en España. Por tanto, estas similitudes yo creo que dicen bastante, ¿no?, de la veracidad de estos casos. Aquí tengo, Iker, esa prensa de agosto del año 86 y he resaltado un texto que decía: la familia Smurl no creía en los demonios hasta que se mudaron y arreglaron su nueva casa. Allí aseguraron haber percibido olor a humo y carne podrida, haber escuchado gruñidos de cerdo, golpeteos de pezuñas, lamentos y gemidos que les helaban la sangre, y continuaban diciendo: las puertas se abrían y cerraban de golpe, y las luces se apagaban y encendían, aparecían resplandores fantasmales, y el aparato de televisión llegó a desplazarse por la habitación completamente solo durante la noche. Habían sido agredidos, Javier, en esta especie de espiral que va asumiendo, ¿no? Hay que imaginarlo, en una especie de locura a toda la familia. Sospechan unos de otros, como ocurre casi siempre. Al final, unos y otros constatan los fenómenos, pero creo que hasta la mascota, hasta un perro bastante fiero, llegó a ser apaleado por algo. Sí, un pastor alemán llega a ser lanzado contra una de las paredes y golpeado con fuerza delante de Jack Smurl. Es curioso porque el caso, al principio, solo llevaba a cabo acciones violentas cuando Janet estaba en casa. Cuando pasan los años, empieza a manifestarse con virulencia delante de Jack, delante de los hijos e incluso delante de amigos que habían ido allí a la casa a ver qué estaba ocurriendo. Pues esto es una penitencia muy larga de esta familia, una penitencia larga,
hablamos del año 86 y los traslados ocurren en el 74. La casa es mucho más antigua y no sé si nos revelará algo o no, pero poco a poco toda la familia, para los psiquiatras tendrá una explicación, para los parapsicólogos tendrá otra, van siendo partícipes de fenómenos que siguen increciendo. ¿Llegaron también a estar encerrados como la familia de Vallecas en su propio salón? Pues llegaron a hacer vigilias también nocturnas y hasta un momento en que llegan a pedir ayuda a la iglesia. Allí piden que por favor un cura acuda a la casa a hacer un exorcismo, y es entonces cuando el padre McKenna acude allí, lleva a cabo 2 exorcismos, pasa varios días en la casa, ofrece incluso 50 misas por la casa y por esa familia, y curiosamente delante del sacerdote tampoco ocurre nada, pero una vez que éste se marchaba de casa, la familia aseguraba que los fenómenos parecían volverse mucho más violentos. Y ocurre, Iker, después de esos 2 exorcismos, otra noche en la que Janet estaba sola en casa, a finales de 1986, ella acude a la cocina para hacerse la cena. De repente las luces empiezan a fallar y nota a sus espaldas como esa sensación de que alguien está mirándola fijamente. Cuando Janet se da la vuelta, ve como un extraño humo, una especie de figura que se está formando delante de ella misma, y allí aparece una figura que también te sonará, 2 metros de altura, completamente espigada, oscura y que parecía no tener rostro. Simplemente se limitaba a mirarla fijamente. Aquella figura que se materializó delante de ella le causó tal pavor que ella se marchó de allí corriendo, y para no aumentar ese temor que había en la casa y esa tensión que aumentaba con el paso de los días, decidió callarse esa experiencia. Y fíjate, unos días después, la madre de Jack Smurl aseguró haber visto exactamente la misma figura rondando cerca de su habitación cuando ella no sabía nada de la experiencia de Janet. Y después, al parecer, en una situación insostenible, Javier, esta familia pasa de esa especie de colaboración con la Iglesia o a nivel de exorcismos, que no les es muy fructífera, que no resuelve el misterio, los fenómenos siguen, y conectan con unos parapsicólogos, una pareja, que han aparecido ya en algunos de los grandes clásicos de los 70 y 80 en las casas encantadas americanas. Sí, contactan con Ed y Lorraine Warren, que son precisamente la pareja que había investigado también en el caso de Amityville y que lo haría años después en el de Connecticut. Y si quieres, Iker, vamos a escuchar cómo en la película aparecía este primer contacto con la pareja de investigadores. Señor Warren. Ed, llámame Ed. ¿Qué deseas? ¿Cuánto cobráis por ayudar a la gente con sus espíritus? Eso lo hacemos gratis. Vivimos de nuestras conferencias. ¿Por qué? Tenemos uno. Es decir, un espíritu. ¿Por qué piensas eso? Algo entró en mi habitación y me tocó. Lanzó una lámpara sobre mis hijas. Susurra y golpea las paredes y ya no podemos dormir. Estamos todos muy cansados. Y nadie nos cree. Yo creo que estoy perdiendo la cabeza. ¿Se ha materializado? ¿Qué? ¿Ha tomado forma? ¿Se ha aparecido? Sí, lo ha hecho. La pareja de los Warren, los investigadores, pasaron varios días en la casa y, curiosamente, grabaron absolutamente todas las pruebas y experiencias que llevaron a cabo allí y obtuvieron una serie de resultados que, cuanto menos, son curiosos. Ellos llegaron a decir que en la casa habitaba un demonio y 3 espíritus. Decían que uno de los espíritus era un suicida que había fallecido en la casa antes de que ellos llegaran. ¿Y cómo llegaron a esas conclusiones los Warren, Javi? Pues todo ello a base de sesiones de espiritismo, de sesiones de Ouija y de otra serie de pruebas que ellos, como digo, grabaron absolutamente todas y cada una de ellas. Vamos a escuchar, si quieres, unos segundos de una de ellas y te cuento qué es lo que estamos viendo. Pero esto es una grabación, lo que vas a poner el audio de una grabación original de los Warren. Eso es una grabación absolutamente real, un documento, podemos decir, prácticamente histórico y muy desconocido en cuanto a lo paranormal, porque es la grabación de un fenómeno paranormal en una casa mítica del misterio en el año 86. But you can see if the chair keeps sliding backwards. You're holding it down, aren't you? It's got that much strength to it. Lo que estamos viendo, Iker, o escuchando ahora mismo, pero bueno, nosotros podemos verlo, son las imágenes de una niña, la pequeña de las hermanas gemelas de los Smurl, haciendo los deberes en la cocina, en la mesa de la cocina. Ella está sentada en una banqueta y de repente ese taburete
se desliza hacia atrás de forma brusca y como por unas manos invisibles. La madre vuelve a poner la silla en su sitio mientras la pequeña sigue trabajando y una vez más, Iker, la silla vuelve a ser desplazada con fuerza hacia atrás. De alguna forma, Javier, estábamos viendo lo que luego, o lo que había llevado antes, unos años antes, Spielberg magistralmente produciendo en Poltergeist, produciendo la película, ese movimiento de sillas exagerado por el cine, pero que al parecer estaba ocurriendo. Los Warren siguen ahí, siguen investigando, siguen grabando. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Llegaron a atrapar visualmente alguna de esas figuras? Pues no llegó a materializarse nada delante de esas cámaras, salvo por esta serie de de pequeñas pesquisas que consiguieron grabar. Efectivamente, además, en las grabaciones podemos ver un punto de vista en el que se ve la silla completamente, no se aprecia al menos ningún hilo ni ningún trucaje, y además llega un momento en que la silla llega a ponerse casi a dos patas y no se vuelca para nada. Grabaron otra serie de cosas como sonidos, golpes, también objetos que se movían solos. Las sesiones de espiritismo fueron grabadas absolutamente todas y la conclusión a la que ellos llegaron es esa, ¿no? Que la casa estaba habitada por un demonio y por 3 espíritus que habían vivido allí antes de que llegaran los Smurl y no pudieron hacer absolutamente nada por limpiar esa casa. De hecho, una vez más, y al igual que había ocurrido con el exorcista que había intentado ayudarles, pareció que el fenómeno volvía a empeorar aún más. ¿Y qué pasó, Javi? ¿Cuál es el final de esta historia? ¿Qué hizo esa familia? ¿Pudo mudarse? Pues al final llega el año 1989 y la familia estaba ya en un momento muy difícil porque además, a raíz de la publicación en todos los medios de comunicación de este caso, se crea un gran fenómeno social y llegan a ver la familia Smurl cuando estaban durante varias noches a través de las ventanas de su salón auténticas peregrinaciones de personas con velas alumbrando en procesión, caminando alrededor de la casa rezando, e incluso alguna mañana llegaron a encontrarse en el porche, en las escaleras del porche, velas negras y otro tipo de ofrendas que algunos personajes extraños ofrecían a ese demonio que los Warren decían que había habitado en esa casa. Finalmente, los Smurl consiguen un dinero, consiguen marcharse de esa casa presas del pánico y ya en un momento de crisis incluso de la propia pareja absoluta. Y ocurre algo muy curioso. Cuando llegan a la nueva casa hay una serie de fenómenos como esos sonidos, esas llamadas a alguno de los miembros de la familia que siguen reproduciéndose y ellos llegan a la conclusión de que han sido perseguidos por uno de esos espíritus que habitaban en la casa. Es decir, que finalmente ordenan otro exorcismo en la nueva casa y por suerte esta vez sí que parece tener efecto y pueden descansar tranquilos.